Semper Regis, ad Regis, vicare te stabilis, cum obturat, et cum curat, ludum et sagiem, digestatem, potestatem, dissolvitur agiem, sos in panis, et in panis. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Palabra de Honor. Vamos a tener esta noche un invitado que es un periodista de un medio importante que nos va a hablar del tema de prensa, un tema interesante. Y por otro lado, tenemos una noticia que realmente esperamos tenerla ya un poquito más desarrollada para poder ocuparnos de ella, que es la declaratoria que el vicepresidente de la Nación ha dado ante el juez Lijo por la causa Chicone en la cual está imputado. En este día atípico en donde un vicepresidente de la Nación se ha presentado a declarar ante un juez, debía declarar a las 11, declaró a las 13:30 porque pidió ser filmado, el juez le negó el pedido y entonces todo se ha demorado un poquito, pero bueno, estamos en carrera. Entonces, venimos con los auspicios y sigue nuestra editorial como siempre. Semper Regis, ad Regis, vicare te stabilis, cum obturat, et cum curat, ludum et sagiem, digestatem, potestatem, dissolvitur agiem, sos in panis, et in panis, rotatur volubilis, status malus, vana salus, semper insolubilis, morbum rata, et vela. En un programa anterior les dije que iba a ocuparme en mi editorial, de aquí en adelante, de hablar del país que queremos. En realidad voy a hablar del país que yo quiero, que no tiene necesariamente que ser igual al que quiere usted o al que quieren todos los demás argentinos. La idea es precisamente que empecemos a hablar de lo que cada uno de nosotros quiere para nuestro país, cómo lo quiere, para tratar de conciliar y encontrar puntos de contacto. La idea es hacer lo que han hecho otros países y con ello han conseguido realmente logros interesantes, que es elaborar políticas de Estado, es decir, ponernos de acuerdo en algunos puntos para que las acciones en esos rubros trasciendan la circunstancialidad de un gobierno, se proyecten en el tiempo y hagan que al menos en esos puntos el país vaya adelante y progrese. Ahora bien, hablar del país que queremos implica también hablar del país que no queremos, porque tenemos que señalar cuáles son los problemas que tenemos y cómo los queremos solucionar, y para eso tenemos que hablar de nuestros problemas, y también de las cosas que van sucediendo a diario, que a veces van entorpeciendo el camino hacia ese país que queremos. A mí me ha llamado poderosamente la atención un episodio de la semana pasada, en que la señora Presidenta de la Nación ha anunciado la creación en el ámbito del Ministerio de Cultura, que está a cargo de la cantante Teresa Parodi, de la Secretaría de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional. Se lo repito porque a mí me costó recordar y retener ese nombre tan largo. Secretaría de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional. Largo, ¿no? Anoche Jorge Lanata en su programa bromeaba diciendo que el señor Ricardo Foster, que es el que va a ocupar ese cargo, cuando haga imprimir sus tarjetas van a tener en realidad la forma de un señalador de libro por lo largo que es el nombre. Pero bueno, bromas aparte, a mí me llamó la atención y realmente me causó algún escozor advertir que se habla en el título de la Secretaría de Coordinación Estratégica, un nombre que evoca connotaciones de tipo castrense, militar. Estrategia, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa el arte de organizar los procedimientos militares, es decir, el arte de la guerra para derrotar al enemigo. Coordinación estratégica
es un término usado con frecuencia en las Fuerzas Armadas y significa la armonización, el ordenamiento de un procedimiento en el que intervienen diversos cuerpos militares. Pero todo para la guerra. Es decir, vincular algo de instancia y de naturaleza bélica para hablar de pensamiento y en el ámbito del Ministerio de Cultura no deja de producir escozor. Nos recuerda un poco a lo que decía aquel ministro de Cultura de Hitler, ¿no? Creo que era Goebbels, que decía: cada vez que oigo hablar de cultura saco mi pistola. Bueno, la cultura y la guerra en principio no parecen muy compatibles, o por lo menos una definición y un nombre de tipo bélico no parece ser el más adecuado para algo vinculado con el pensamiento y la cultura. Claro, esto es la forma. Podría ser que la forma estuviera errada y el contenido no, pero cuando empezamos a analizar el contenido, la primera pregunta que surge es: ¿existe o puede existir un pensamiento nacional? La nación la componemos todos, los 40 millones de habitantes somos parte de la nación, y la mayoría de los 40 millones pensamos, de manera que tiene que haber teóricamente tantos pensamientos nacionales como individuos pensantes hay en la República. ¿Cómo se puede hablar en singular de el pensamiento nacional? ¿Cuál es? ¿El de cuál? ¿El de uno, el de otro? ¿Hay tantos? ¿Cuáles vamos a elegir o cuál van a elegir los que ocupen este cargo? Por otro lado, podemos pensar que puede querer hacerse una síntesis del pensamiento nacional. Bueno, tarea bastante dura. Yo diría una quimera irrealizable. ¿Cómo se van a sintetizar 30 o 40 millones de pensamientos para de ellos sacar uno solo? A mí me genera muchos temores, porque si uno analiza lo que han sido todas estas expresiones de la doctrina nacional, del pensamiento nacional, en los países donde ha habido o hay todavía gobiernos totalitarios, mete miedo. Estas cosas hacen pensar en la Alemania de Hitler, hacen pensar en la Italia de Mussolini, en la Rusia de Stalin o en la Cuba de Castro actualmente, donde solo se puede leer y ver lo que el gobierno permite y es un delito leer o ver otras cosas. Es decir, que hay un pensamiento nacional único. Y como la señora presidenta y su marido antes admiraban y admiran a Castro, yo me siento tentado de pensar que lo que se está buscando es hacer algo parecido a lo que ocurre en Cuba. Espero que no sea así, que me esté equivocando. Pero hay antecedentes. Este gobierno se ha erigido en el gobierno nacional y popular por antonomasia, con lo cual nos está diciendo que los gobiernos anteriores, aunque hayan sido democráticamente elegidos, no eran ni nacionales ni populares. Pero además ha dividido, siguiendo las pautas de aquel libro de la razón populista de Ernesto Laclau, que la presidenta dijo que era su libro de cabecera, y que está inspirado en aquel Carl Schmitt, el filósofo de Hitler. La dinámica, la dialéctica amigo-enemigo es lo que motoriza la política populista. Entonces, cuando hay un enemigo, yo no puedo buscar con él un acuerdo. Al enemigo tengo que combatirlo y, si es posible, destruirlo. Entonces, el pensamiento del enemigo, que somos los que no estamos con el gobierno para ellos, ¿va a formar parte del pensamiento nacional o va a ser el pensamiento antinacional y antipopular? Este gobierno ha creado una división en el pueblo argentino. Ellos son los populares y los nacionales, y los que no pensamos como ellos somos los enemigos. Y además, el partido al que pertenecen también tiene antecedentes. Recuerden ustedes que en el primer gobierno de Perón, los jueces, para asumir su cargo, tenían que mandar un telegrama al presidente de la Nación manifestando su adhesión personal a él y además su adhesión a la doctrina nacional, que era como se llamaba lo que ahora se llama, temo yo, el pensamiento nacional. Entonces, todas estas circunstancias realmente no pueden dejar de preocuparnos. Fíjense que además la persona elegida para ocupar esta secretaría, que es el señor Ricardo Foster, que parece ser que es filósofo e intelectual, forma parte de un colectivo que se llama Carta Abierta, que ha sido creado para valerse de recursos del Estado, es decir, recursos públicos, su plata, la mía, la que el Estado nos saca para financiarlo, y le han puesto a disposición un canal del Estado, es decir, un canal de todos nosotros, para que elogie y aplauda lo que el gobierno hace. Y lo hace con todo descaro, es decir, están rentados para aplaudir al gobierno. Y cuando no pueden aplaudirlo, porque las cosas ya no pueden ser aplaudidas porque suena ridículo, entonces cuando sale algo mal,
Hay que buscar la culpa en los opositores, por supuesto, están las corporaciones muy poderosas que están tratando de combatir al gobierno, o las conspiraciones destituyentes. Siempre hay alguien que es el culpable de que algo no salga bien cuando el gobierno lo hace. Entonces, si eso está en manos de un individuo cuya función ha sido hasta ahora esa, esto afirma nuestros temores de que esta Secretaría de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional no sea sino una manera de querer adoctrinarnos para decirnos cuál es el pensamiento nacional, que obviamente va a ser el de ellos, y los demás no merecen esa categoría. Ojalá me equivoque, pero espero que este año y pocos meses que queda de este gobierno no les sirva para crear un nuevo tribunal de la Inquisición que construya y encienda hogueras simbólicas a donde se purifique con el fuego a los que no compartimos lo que ellos entienden por pensamiento nacional. Insisto, ojalá esté equivocado. Semper Regis, ad Regis, vita detestabilis. Semper Regis, ad Regis, vita detestabilis. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Hulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Gozo Gigantografías. Semper Regis, ad Regis, vita detestabilis. Interesante comentario, Prudencio, y si me permites, yo quiero agregar algo a lo que vos has dicho. Adelante. Todo lo que vos has dicho lo firmo y lo asevero. Y digo lo siguiente, la opinión pública, el cuarto poder. Este gobierno, el poder ejecutivo, avanzó sobre el poder legislativo. Ya lo hemos dicho. Ustedes dirán son reiterativos. Somos reiterativos porque las acciones son reiterativas. Avanzó sobre el poder judicial. Yo expliqué que lo que nos quedaba era la opinión pública, el cuarto poder. Estrategia unificadora del pensamiento nacional, ¿no es de alguna manera someter a la opinión pública? Bueno, es tratar de manipularla, pero yo creo que no es el primer avance que hace sobre la opinión pública, sino que lo viene haciendo a través de la utilización en su propio beneficio de los medios del Estado. La utilización de recursos públicos para exaltar, por ejemplo, la figura del expresidente Kirchner o para promover lo que ellos dicen que es el pensamiento nacional, pero que en definitiva es su pensamiento. Claro, porque si ellos hablan de un pensamiento nacional que va a ir teñido de folclore, va a ir teñido de música, va a ir teñido de deporte, etcétera, etcétera. Es decir, con toda la fuerza de la propaganda, los que no piensen así no van a tener mucho interés en manifestar su opinión pública, porque van a quedar un poco fuera de la moda, fuera de lo que está el pensamiento nacional diciendo. Y yo soy un poco más optimista porque pienso que va a provocar una reacción. Va a haber sectores, y entre ellos nos contamos nosotros, que al advertir este avance nuevo del gobierno sobre la libertad de pensamiento y sobre la pluralidad y la diversidad, que es un valor importante que hay que preservar, vamos a querer precisamente contraponer nuestra defensa por la libertad, y esto va a traer un debate interesante. Por supuesto que nosotros en inferioridad de condiciones, porque no contamos, no me refiero a vos y yo, sino todos los que no pensamos de esa manera, no contamos con los recursos del Estado como cuentan ellos para usarlos a su arbitrio, como les guste, por un Congreso claudicante y vergonzante que le ha dado facultades para modificar el presupuesto como se le dé la gana.
Vos lo que has querido decir es que los otros periodistas no cuentan como nosotros con un programa con semejante audiencia que puede competir con Fútbol para Todos. Por supuesto, pero no seamos orgullosos y arrogantes. Dejemos que Fútbol para Todos tenga también su espacio. El paso siguiente al pensamiento nacional y a la limitación de la opinión pública es empezar a cercenar, ahora sí, hablando en serio, las posibilidades que tienen los particulares de acceder a los medios de comunicación. Bueno, tendremos que valernos de lo poco que tenemos para que la opinión pública, que es a quienes nos dirigimos, reaccione ante esto y pueda defender también con éxito la pluralidad y la diversidad. Uno de los medios, yo siempre hago mención, son ahora la Internet. La Internet es fabulosa. Todo lo que sea a través de Internet es en tiempo real y a costo prácticamente cero. Y entonces se genera una corriente de opinión interesantísima que prácticamente no puede ser controlada. El ágora electrónica. El ágora electrónica. Esperemos que no encuentren una forma de controlarla. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Gozo Gigantografías. Desde 1853 hasta 1930, la Argentina sufrió un proceso de desarrollo sostenido espectacular. Llegó a ser la séptima nación del mundo en lo que a Producto Bruto Interno se refiere. Desde 1930/1945 hasta la fecha, la Argentina ha vivido en un camino descendente en donde hemos pasado por todos los caos, por todos los equívocos y por todos los problemas que se pueden imaginar, apostando siempre a la decadencia para llegar a la corrupción, a la impunidad y no sabemos todavía a qué. ¿Por qué ocurrió ese desarrollo? Porque los argentinos se abrazaron a la República Democrática y al sistema capitalista libre empresario. ¿Por qué ocurrió esa decadencia? Porque los argentinos se abrazaron al populismo, al dirigismo y al estatismo. ¿Por qué quienes propugnan el primer sistema no pueden convencer a los que abrazaron el segundo sistema? Probablemente tenemos una falla en la comunicación. No sabemos comunicar nuestras ideas. ¿Cuál es el proceso de comunicación que es lo que voy a analizar ahora? Lo primero que voy a decir es que en un proceso de comunicación siempre el emisor es responsable de que el mensaje le llegue al receptor. Siempre, en todos los casos. ¿Y cómo se define la comunicación? La comunicación se define la transmisión de una idea que tiene una persona en su mente a la idea de otra persona, de la mente de la otra persona. Porque en la mente es donde se inicia la comunicación. La idea pura está en la mente y la mente de cada uno de nosotros depende de una situación estructural y de una situación coyuntural. La situación estructural la hemos heredado en parte y en parte la hemos fabricado a través de lo que se llama cultura. Y la situación coyuntural son las condiciones de contorno del aquí y de ahora.
Esa idea pura se transmite después, pasa a un segundo paso, que es cuando se traduce a un código, a un signo o a una señal. El código más común es el idioma. Cuando esa idea pura se convierte en una palabra, tiene una ventaja y una contra. La gran ventaja es que se corporiza. El concepto de nieve, por ejemplo, traslucido al idioma castellano, tiene una, dos o tres acepciones. El concepto de nieve, traducido al idioma de los inuits, tiene 40 acepciones distintas, porque la nieve es más importante para ellos que para nosotros. Lo corporizamos, pero al mismo tiempo lo estamos limitando. Una de las graves falencias de la comunicación es la pérdida de calidad de la idea pura al código. Y una de las grandes trampas de la comunicación está en desvirtuar las palabras, de manera tal que si la palabra que utilizo yo, que es la misma que le digo al receptor, el receptor entiende que es diferente, no hay comunicación. El tercer paso es al aparato de comunicación, en este caso mío, mi voz, pero puede ser otro tipo de aparato. Si la comunicación es por otra vía. Luego tenemos el conducto, el canal de comunicación, que es la transmisión del emisor al receptor. Ese conducto está afectado o está inserto dentro de un universo. En ese universo hay ruidos. ¿Qué son los ruidos? Los ruidos son, en comunicación se entiende por ruido toda aquella información que no es la información relativa al mensaje en sí mismo y entonces le hace perder calidad. Pero además del ruido, en el conducto de comunicación, en ese universo donde está inserto, están presentes otros individuos que están observando. Esas personas, al observar, están influenciando sobre el comunicador y el receptor. Es lo que se llama en el mundo del teatro la fiebre de Candilejas. Cuando uno habla, solo habla de una manera. Cuando uno habla y sabe que está escuchando, habla de una manera diferente. Y esa es la gran fuerza de la opinión pública. Permítaseme que vuelva siempre al tema de la opinión pública. El receptor recibe en un aparato receptor, traduce a un código y llega luego a su idea, de manera tal que la idea que tiene el receptor puede y generalmente no es exactamente igual a la del transmisor. Pero el tema se complica más todavía. Vamos a hablar ahora de la posibilidad que tiene cada uno de los pasos de la comunicación. El texto de la comunicación, por ejemplo, si yo digo yo te quiero o si yo digo gorda fea, que es el texto de la comunicación, tiene una influencia en la aceptación del mensaje en un 10%, nada más. El tono de la comunicación, si yo digo gorda fea o si yo digo gorda fea, tiene una incidencia de un 15%, de manera tal que el tono es superior al texto. Esto que estoy diciendo es muy importante para saber dónde tenemos que poner nuestros objetivos. La actitud y la imagen en la comunicación tiene una influencia del 20%, de manera tal que es más importante la actitud y la imagen del que comunica que el tono. Pero ahora hagamos un análisis. El texto, el tono y la actitud suman 10 más 15 más 20, son 45%. Estamos en minoría con la otra componente de la comunicación. ¿Saben cuál es la otra componente? Es lo que piensa el receptor del transmisor. La opinión que el receptor tiene del transmisor equivale al 55% de la aceptación del mensaje y por lo tanto manda. En vano es tener un buen texto, tener un buen tono y tener una buena actitud si la opinión de los otros, sobre nosotros, que somos
lo que estamos enviando el mensaje, es una opinión contradictoria que piensan esta persona está enviando un mensaje para beneficio propio o esta persona está mintiendo. Yo sospecho que eso es lo que les pasa a los formadores de opinión de las ideas de la libertad. ¿Por qué? Porque si nosotros no llegamos a generar que la opinión que tienen de nosotros, la gran población de la República Argentina que vota y que está abrazando desde hace épocas los sistemas de gobierno populistas, en vano es que expliquemos lo que queremos explicar, porque esa gente, como el 55% prima sobre el resto, dice, este mensaje es un mensaje interesado, este tipo es un tipo que no está alineado con mis intereses. Una vez en un mail una persona me contestó, usted tiene campo y usted juega al polo. Yo tengo 10 hectáreas de campo y nunca en mi vida he jugado al polo. De manera tal que es muy importante que entendamos esto, porque un comunicador es una persona que transmite un mensaje. Un formador de opinión es una persona que hace conocer un mensaje. Y un líder es una persona que compromete a quien lo escucha con el mensaje. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se puede comprometer a alguien con el mensaje? ¿Y cuál es su implicancia? Una cosa es explicar una idea y otra cosa es asociar esa idea con lo que yo llamo una emoción. Cuando la idea que lo capta la razón se asocia con la emoción que lo capta el espíritu, se pegan y se forma lo que yo llamo idea-fuerza. Y la idea-fuerza tiene vida propia. Y como tiene vida propia, no es necesario seguir regando la planta. La planta crece solo, el mensaje se traduce, se esparce solo, por efecto dominó, porque la gente tiene más interés en transmitirlo que el propio comunicador. Si nosotros no llegamos a decirle a la gente, a la clase numerosa, a la clase baja, a la clase que necesita más recursos para subsistir, si no llegamos a decirle, señores, en la historia de la humanidad, el capitalismo libre empresario, en un escenario de libertad y de igual posibilidades, es el que más ha beneficiado a las clases pobres y el que menos beneficia a las clases ricas. Las clases ricas están beneficiadas en estructuras que no cambian, en estructuras que están inmóviles. En cambio, en las estructuras de la libre competencia, los mayores beneficiados son los que menos recursos tienen. Ustedes me dirán, eso es teórico, no me diga eso, las grandes fortunas son inamovibles. No, señor, agarren la lista de la revista Forbes de las grandes fortunas. ¿Cuál es la fortuna más grande del mundo en este momento? Bill Gates. Bill Gates era una persona de clase media que empezó en el garage de su casa. ¿Qué es lo que hizo Bill Gates? Satisfizo la necesidad del consumidor, le dio mayor calidad de vida al consumidor. ¿Ustedes podrían imaginar hoy lo que es la vida moderna sin la computadora y sin Internet? Prácticamente no se podría imaginar. Entonces, Bill Gates es el hombre más rico del mundo. Gracias a Dios que existió Bill Gates. Gracias a Dios para los pobres que han podido conocer Europa y Asia a través de la computadora, porque si no, no lo podrían haber hecho. Bill Gates es un caso único, puede decir alguien. ¿Quieren que vayamos para atrás? Henry Ford. ¿Qué hizo Henry Ford? Henry Ford era un mecánico. ¿Qué hizo? Dijo, voy a construir autos baratos para que esos autos los pueda comprar la clase media baja. Y construyó el Ford T. Y el Ford T es un auto que cambió la costumbre de los Estados Unidos y luego del mundo. ¿Por qué? Porque satisfizo a la gente que no tenía recursos para comprar autos más caros. En aquellas épocas los autos eran un elemento muy costoso. De manera tal que, insisto, si en estos momentos que estamos en postrimerías de elecciones, los comunicadores
de opinión que pretendemos ser nosotros y que yo pretendo que seamos todos, no encontramos la forma de llegar a la gente que realmente tiene necesidad para que nuestro mensaje no solo sea entendido, sino que la gente se comprometa con él, entonces la gente, la gran masa de la población, va a seguir pensando que el populismo es el sistema que más le conviene y va a votar inexorablemente a un gobierno populista que va a ganar las elecciones y que entonces, dentro de los 2 primeros años, va a arreglar las cuentas, va a mejorar un poco las cosas. Y cuando zafe de la cesación de pagos, va a empezar a construir poder y a hacer lo mismo que han hecho todos los gobiernos populistas, que cada 10 años más o menos nos presentan una crisis económica que ahí sí nos afecta a toda la población. Muchas gracias. Semper Regis, Ante Regis, Vicare te stabilis. Semper Regis, Ante Regis. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Gozo Gigantografías. Semper Regis, Ante Regis, Recién hablábamos del país que queremos. Ahora en la columna es la ciudad que queremos, es decir, ajustamos un poco el foco. Y en la ciudad que queremos me he ocupado en algunos casos de los problemas de la ciudad, de las cosas que no nos gustan, de aquellas cosas que tenemos que corregir. Pero también me he ocupado, y cada tanto lo voy a hacer, de aquellas cosas que sí nos gustan y nos enorgullecen, de aquellas que nos gustan mostrar a los que nos visitan, de aquellos que creemos que son una tarjeta de identidad de nuestra idiosincrasia colectiva. Y esas cosas son por lo general cuestiones que son hijas de la historia. Y la historia argentina tiene algunas particularidades. A nosotros siempre se nos ha dicho, a través de la historia oficial, sobre todo la historia porteña, que la patria nació en 1810. Claro, los cordobeses quizás algunos la han comprado, pero me parece que a muchos nos ha ocurrido que cuando andamos por las calles de nuestra ciudad, por el centro histórico, nos damos cuenta de que esto no cierra. Si nació en 1810, esos 250 años anteriores, es decir, un periodo mayor del que pasó entre 1810 y ahora, no existieron, no había patria, la patria no había nacido, y sin embargo pasamos y hay edificios que albergan instituciones anteriores a 1810 que todavía son señeras. Y un caso típico de esto es la Universidad de Córdoba. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes recuerda que en la escuela primaria o en el secundario les hayan enseñado cómo nació la universidad, cómo fue la historia de la aparición de la Universidad de Córdoba? No, como no formaba parte de la patria no valía la pena. La patria nació en 1810. Pero veámosla entonces ahora. Hablar de la creación de la Universidad de Córdoba significa hablar de la Compañía de Jesús, que es la que la funda. Los jesuitas se instalaron en esta ciudad en 1599. El cabildo le cedió una manzana, que es la conocida hoy como Manzana de las Luces, Patrimonio de la Humanidad, de la cual he hablado ya en un programa anterior. Y al poco tiempo de estar instalados, en 1604 exactamente, el Prepósito General de la Compañía en Europa dispuso la creación de la provincia jesuítica del Paraguay, que abarcaba todo el cono sur, es decir, lo que hoy son las repúblicas de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y la sede de gobierno de esa provincia estaba en la ciudad de Córdoba. Córdoba fue evidentemente privilegiada con la presencia de la sede de gobierno de la provincia del Paraguay de la Compañía de Jesús.
Y poco después el primer provincial, el padre Diego de Torres, funda en 1610 el Colegio Máximo de la Compañía, una especie de instituto de enseñanza superior que no otorgaba todavía, no tenía facultades para otorgar grados académicos, de manera que no era aún universidad, pero dictaba una enseñanza preliminar de latinidad, humanidades, retórica, y diríamos hoy, dos carreras, artes, filosofía y teología. Ocurrió que al comienzo no tuvo cómo financiarse, y a los 2 años de creado fue trasladado a Santiago de Chile, el Colegio Máximo. Pero hubo un episodio providencial que fue una escritura que ante un escribano de Córdoba labró el obispo del Tucumán, que era la diócesis grande que abarcaba muchas provincias y a la que pertenecía Córdoba, Fray Fernando de Trejo, el 13 de junio, de 1613. En ella se comprometió a donar a la Compañía de Jesús de sus bienes 40.000 pesos para que volvieran a traer a Córdoba el Colegio Máximo y se pudiera, con la autorización del rey y del Santo Padre, otorgar grados académicos y tener así universidad. Decía textualmente, para bien material y espiritual de españoles e indios. Españoles éramos todos, les aclaro, no eran los nacidos en la península, éramos todos los súbditos del rey de España, nacidos acá, allá, o en Sevilla, en Toledo o aquí. No estaba todavía la universidad, pero sobre esa base, algunos años más tarde, los jesuitas consiguieron que el rey Felipe III dictara en 1620 una real cédula autorizándolos a otorgar esos grados académicos. Hacía falta también la anuencia del Papa, porque era una orden religiosa. Al año siguiente, en 1621, el Papa Gregorio XV dictó un breve que se llamaba In Super Eminenti, en el que autorizaba a los jesuitas a otorgar estos grados. Este breve y esta real cédula llegaron en abril de 1622 a Córdoba, pero inmediatamente los dominicos, que querían algo, esperaban algo semejante, reaccionaron y se opusieron a que se les diera curso a esta facultad, porque decían que las enseñanzas que impartían en el Colegio Máximo no estaban a la altura que exigía esta facultad de otorgar grados. La polémica estaba servida. Los estudiantes, por primera vez en la historia de la universidad, fueron los estudiantes los que salieron adelante y nombraron a 4 de ellos para que en representación de todos los demás organizaran e hicieran ante un escribano público una sumar información con la declaración de testigos, de muchos testigos, hombres calificados, muchos de ellos exalumnos de universidades europeas, que acreditaron que la enseñanza que impartía el Colegio Máximo era de calidad y ameritaba que usara de las facultades que el rey y el papa le habían otorgado. Esos 4 hombres, que vale la pena que los recordemos, eran don Luis de Tejeda, Adrián Cornejo, el doctor Manuel Luis de Cabrera y Pedro Bustos de Albornoz. Esa sumar información hizo que el Cabildo, el 23 de enero de 1623, por fin diera curso a la Real Cédula y al breve pontificio y le autorizara a los jesuitas a usar las facultades que ellos les concedían. Ese mismo año egresaron los primeros licenciados, ya todavía no doctores porque ninguno había hecho todavía el curso necesario, pero poco después serían maestros, bachilleres, licenciados, doctores, y Córdoba se convertiría en la sede de la primera universidad de lo que hoy es la República Argentina, y eso la marcaría fuego en la idiosincrasia de su población y le daría el merecido título de docta. La universidad siguió dando sus cursos y graduando generaciones de argentinos o de hombres que vivían en toda esta parte del sur del continente, aunque aún no se llamaran así, hasta 1767 en manos de los jesuitas. Ese año, lamentablemente, un error gravísimo de Carlos III hizo que los jesuitas fueran expulsados y la universidad pasó a manos de los franciscanos, en las que estuvo hasta comienzos del siglo XIX, en que pasó a manos del clero secular. El primer rector de esta etapa fue el deán Gregorio Funes. Y en 1820 pasa a ser administrado por la provincia. Esta situación dura hasta 1854, en que la provincia se la cede a la nación recién organizada, con la constitución que había sido sancionada el año anterior. La nación la acepta y pasa a ser la Universidad Nacional de Córdoba,
lo mismo que el Colegio de Montserrat, que pasa a ser el Colegio Nacional de Montserrat, hasta hoy orgullo de los cordobeses. Veamos entonces algunas imágenes para ilustrar esto que les he contado. Señor director, empezamos con una imagen que ya la hemos visto antes en otro programa, que es la manzana jesuítica o manzana de las luces, a donde están la universidad, el Montserrat y todos esos monumentos que hoy nos enorgullecen a los cordobeses. La siguiente es la estatua en la universidad de ese gran benefactor que dio el impulso del Colegio Máximo para que años después apareciera sobre él la universidad, que fue el obispo Fray Fernando de Trejo y Sanabria. Sigue luego una imagen que es un dibujo del padre Florián Pauque de la segunda mitad del siglo XVIII, donde están los jesuitas y los estudiantes de la universidad. Esas especies de estolas de color que tienen se llamaban becas y el color indicaba el grado de cada uno. Luego les muestro algunos antiguos escudos de la universidad labrados, el primero de ellos labrado en piedra, es un escudo precioso, muy bien trabajado, que están todos los elementos del escudo actual de la Universidad Nacional de Córdoba. Luego hay otro escudo también de mucha antigüedad, que está también en la universidad, está grabado también en piedra sapo. Y por último, un escudo que está en el Salón de Grados, que está pintado, ya un poco más moderno, pero también con muchos años. Y hablando del Salón de Grados, es importante mostrarlo, como lo estamos viendo ahora, porque es probablemente la expresión arquitectónica más rica que tiene el edificio del antiguo rectorado de la universidad. Realmente ahí donde los graduados daban sus clases, daban digamos, sus exámenes. Y esto, por último, es una parte de la vieja biblioteca jesuítica que fue llevada a Buenos Aires, porque en 1810, mejor dicho, después de la expulsión de los jesuitas, Buenos Aires quiso llevarse la universidad. La oposición de los cordobeses y del entonces obispo Sarricolea hizo que no se hiciera lugar a esto, y luego se llevaron la biblioteca, que fue devuelta hace pocos años. Esta es un poco la historia muy brevemente contada de nuestra vieja Universidad Nacional de Córdoba. Semper Regis, ad Regis, vicare te. Semper Regis, ad Regis, Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Morecia Allende Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Gozo Gigantografías. Semper Regis, ad Regis, vicare te stabili. Habíamos planeado para la entrevista un periodista del medio gráfico de uno de los más importantes diarios locales. Lo que ha ocurrido hoy con Vudú ha complicado toda la situación, ha demorado a nuestro amigo, no ha podido venir, nos ha pedido disculpas con gran preocupación, nosotros le hemos dicho que entendemos la labor periodística y entonces, como la producción de este programa tiene posibilidades enormes, hemos conseguido un invitado de fuste que los voy a presentar a nuestra querida teleaudiencia. Nada más ni nada menos que el doctor Prudencio Bustos Argañarás. Figurita repetida, ahora tengo que hacer otro rol. Vas a hacer otro rol. Prudencio Bustos es médico y es amigo mío, yo creo que desde los 3 años. La primera pregunta que te quiero hacer, Prudencio, yo provengo de una familia de empresarios. En mi casa se hablaba poco de política y mucho de empresas. Y yo nunca fui político y pretendí ser empresario. Vos te dedicaste de joven a la política. ¿Por qué? Sí, no tan joven, pero tampoco muy grande.
Bueno, me imagino que la recibí. Mi familia, o sea, al contrario de lo que vos cuentas de la tuya, en mi familia la política estaba siempre presente, era un tema recurrente en las reuniones familiares, en los almuerzos. Mi abuelo tuvo actuación política, en fin, mis antepasados han tenido vocación por la política. A mí la medicina me llevó por otro camino, pero lo que pasa es que un día me picó un bichito de la política y contraje la enfermedad. Y bueno, como la medicina y la política son dos señoras muy celosas, no ambiten la convivencia, intenté la bigamia, pero no me fue bien. Y tuve que optar, y dejé la medicina por la política, que era la pasión más reciente, más nueva, y luego pagué el precio, porque cuando quise volver a la medicina no pude. No pudiste. Vos fuiste historiador también desde joven. ¿Qué fue primero? ¿Tu afición a la historia, tu afición a la política? ¿Qué ayudó a qué? No podría decírtelo, pero me parece que primero me interesó la historia antes que la política, pero lo que pasa es que no es fácil dar una respuesta contundente, porque en definitiva la historia es la política del ayer, así como la política es la historia de mañana. Es decir, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, el cambio es simplemente cronológico. Una pregunta que no puedo dejar de hacerte. ¿Quién fue tu gran maestro? Depende. En historia. En historia, Carlos Luque Colombre, sin lugar a dudas. Sí, Carlos Luque Colombre fue para mí un maestro y, a pesar de diferencia de edad, un amigo entrañable. Se han cumplido 20 años de su muerte el 24 de mayo, así que lo hemos recordado con mucho cariño porque realmente fue para Córdoba, además una figura señera, un historiador extraordinario. Yo me acuerdo que, muy amigo de mi padre también, estábamos una tarde en el Coniferal, donde está la estatua de Artigas, ¿te ubicas? Sí, sí. Que se ve toda la ciudad. Sí. Y estaba Carlos Luque Colombres apoyado así en la baranda, mirando la ciudad de Córdoba, y mi padre, Héctor Ibáñez Padilla, apoyado al lado de él, mirando Córdoba. Y el viejo le dijo: estoy viendo estos fabulosos edificios modernos. Mi padre era ingeniero, y Carlos le contestó: estoy viendo estos fabulosos edificios del siglo XVI, que es lo que me interesa. Más del siglo XVI ya no me interesa. ¿Quién fue tu maestro en la política? Si es que lo tuviste. Sí, tuve varios maestros. De quien aprendí mucho fue de un hombre que ya tampoco está, que es Octavio Capdevila. Anduvimos por los caminos polvorientos de la provincia, de pueblo en pueblo, y era un hombre que realmente tenía una vocación y un talento para la política extraordinario, que yo no lo tuve, porque él, me acuerdo que resucitaba el viejo Partido Demócrata, que hacía ya muchos años que la falta de actividad política y muchas circunstancias lo habían enfriado, pero siempre encontraba en algún pueblo algún viejo demócrata y se acordaba del hijo que lo operaron, de la señora que estuvo enferma, de todos los acontecimientos de su vida, se los relataba y le preguntaba por toda esa gente, y esta gente se quedaba fascinada porque se acordaba el dirigente de él. Fue una cosa que nunca lo logré porque mi memoria no me daba para tanto. Después me enseñó que tenía un método mnemotécnico para acordarse. Pero lo cierto es que se acordaba y se acordaba con cariño auténtico. Es decir, se preocupaba por las cosas de esa gente. Una pregunta difícil. ¿Hubo un paso en el Partido Demócrata de las ideas conservadoras a las ideas liberales? ¿O siempre dentro del partido hubieron ideas liberales? ¿Cuál fue tu posición y cuál fue la posición del partido en Córdoba respecto a las nuevas ideas que vinieron de Buenos Aires? No sé cuáles son las ideas que vinieron de Buenos Aires. Bueno, te quito esa última parte de la pregunta para no entrar en polémica. El tema es el siguiente. En el Partido Demócrata, como en casi todos los partidos en la Argentina y creo que en el mundo, ha habido dos corrientes, con una corriente conservadora y una corriente liberal. Es decir, una corriente que defendía el statu quo y otra que quería modificar las cosas que eran necesarias. En el Partido Demócrata era clarísima esa diferencia. El sector conservador, diría yo, tenía además una impronta clerical, mientras que el sector liberal tenía más bien una impronta, no diré agnóstica, pero sí laica, es decir, entendía que la religión debía ir por un camino distinto. En mi familia prevalecía el ala liberal, ¿no? Pero a veces había enfrentamientos fuertes. Dicen que la elección de 1935 Aguirre Cámara la pierde porque el sector conservador no lo acompañó. No sé si fue cierto o no, porque yo no había nacido, obviamente, pero lo cierto es que hubo algunos momentos en donde esos dos sectores se enfrentaron y otras en que pudieron conciliar posiciones
y buscar puntos de entendimiento, que es lo que hablaba yo al comienzo que tenemos que hacer los argentinos para salir adelante. Me gustaría aclarar que laico no significa religioso, sino que laico significa tratar de que el Estado maneje las cosas del Estado y la Iglesia maneje las cosas de la Iglesia. Había mucha gente con estas corrientes de opinión profundamente católicos. Por supuesto, yo me considero liberal y soy católico, quizá no todo lo practicante que debería, pero sigo teniendo las mismas creencias y la misma fe, pero no creo que haya ninguna incompatibilidad. Yo creo que son dos cosas perfectamente manejables siempre y cuando transiten por, como dices vos, por cada uno por su carril, con puntos de contacto, pero con otros que no. Bueno, me avisan que tenemos que ir a los auspicios, pero te voy a dejar la pregunta para el bloque que viene. Vos fuiste diputado, senador y senador, una vez diputado y 2 veces senador. Me gustaría que cuentes eso después de los auspicios. ¿Cómo no? Así. Bueno, está pendiente entonces la pregunta política, de tu carrera política, perdón, Prudencio. Sí, me tocó en suerte ser elegido senador cuando se modificó la Constitución en el 87. En diciembre de ese año fui elegido senador por la capital para completar el mandato, porque se había aumentado el número de senadores. Entonces cumplí medio periodo, esa vez 2 años, y después fui reelegido 2 veces por 2 periodos de 4, de manera que fui 10 años senador y luego fui 2 años diputado. Una pregunta que no está pactada. Prudencio, vos fuiste expulsado de tu partido. Vos te quedaste sin partido. Sí. Vos sos una persona, una apátrida del partido. ¿Por qué cometiste semejante pecado? Bueno, es una cosa ¿No te debías a tu partido? Sí, pero me debía primero a mi nación y a mi conciencia. La verdad que es un episodio que para mí sigue siendo doloroso. Sigue siendo doloroso porque que te expulsen del partido que contribuiste a fundar es muy doloroso. En ese momento yo era presidente del bloque de senadores de la UCD cuando me expulsaron. Y me expulsaron por 2 motivos. Uno, el fundamental, fue porque lo denuncié penalmente al presidente de mi partido, que era Germán Camerat, por delitos que había cometido, por actos de corrupción. Fue un planteo, una encrucijada moral muy dura. Consulté con un par de personas cuya opinión para mí era muy valiosa, pero el planteo mío a mi conciencia era que si habíamos estado combatiendo y denunciando los actos de supuesta corrupción que tenía el gobierno, ¿cómo íbamos a dejar pasar el que cometía alguien que estaba a nuestro lado? Entonces, seguí los dictados de mi conciencia y lo denuncié. Ahora, la institución no debe proteger a los miembros sospechados de corrupción para salvar a la institución. Yo creo que no, yo creo que al contrario, debe extirpar la corrupción porque es una enfermedad que termina contagiando a toda la institución. Pero bueno, el Tribunal de Disciplina no lo entendió así y entendió que yo había cometido un acto de indisciplina partidaria, un acto de deslealtad partidaria y me expulsó. Pero no solo por esa razón, sino por otra. En el año 95 mi partido se lo habían alquilado a Menem, los Alzogaray, Adelina de Viola, Camerat, y lo llevaban a Menem como candidato a presidente en el 95. Y yo en una entrevista dije que no estaba de acuerdo y que obviamente no iba a votar por Menem, porque Menem para mí era el paradigma de la corrupción en ese momento y lo había combatido todo lo que había podido. Entonces, por esa causa y por la denuncia a Camerat, me expulsaron del partido. La opinión pública se puso de mi lado, los medios, la verdad, me acompañaron y en definitiva creo que no me hicieron daño en lo que puede haber sido mi reputación, pero sí me hicieron daño moral, porque te reitero, ser expulsado de un partido que contribuiste a fundar es doloroso. ¿Y tu carrera política cómo siguió cuando terminaste el periodo? Estuve
2 años fuera y después armamos otro partido que era Acción por la República y por él fui diputado. Bueno, dicen de que tenemos que cerrar, pero si vos has estado 10 años en el Congreso, supongo que serás un hombre rico de fortuna. Sí, soy riquísimo. ¿En qué country vivís? Soy riquísimo, tengo una experiencia fantástica. ¿Qué casa de campo tenés? No tengo casa de campo, tengo el departamento en que vivo. Lamentablemente a mí casi me fundió la política, me fui casi perdiendo mi casa. Nos están levantando el aire, muchas gracias y será hasta el próximo programa, si Dios quiere.